Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar juntos otra vez estudiando pues ya la cuarta clase de este curso que hemos estado analizando lo que son las teologías del cristianismo, su historia, la mutación y todo lo que pues, ha pasado y que de alguna manera hay documentación histórica, pero también estamos viendo lo que la misma Biblia cristiana ahora sí que nos está tratando de decir un mensaje, nos está diciendo ese proceso de lo que hubo dentro del grupo nazareno. Y pues bueno, vamos pues a comenzar la clase. Y pues es la clase número 4 ya de este curso de teologías. Bien. Ya lo vieron en el video, pero recuerden, creer y comprender son dos cosas muy importantes. Hay personas que nada más creen, pero no comprenden. Dices que no entiendo, pues tú crees, no nada más. Y yo soy de esta idea porque así me pasó antes, pero ahora pienso que gracias al Creador, gracias a nuestro Padre Eterno, que Él nos dio dice alguien más a gris, un cerebro, para pensar, para razonar, ¿ok? Y Él respeta nuestra inteligencia, no ofende nuestra inteligencia. Y a veces las personas cuando se van al extremo de una religiosidad creen, pero no piensan. Y yo lo que te estoy invitando es creer y comprender lo que estás creyendo, como decían en el último en vivo que tuvimos en YouTube. Dices creer y comprender. O sea, la fe no investiga, pero la razón investiga para comprender lo que está creyendo. Y yo creo que me gustó esa manera de verlo y tiene razón. De veras que tenemos que comprender lo que estamos creyendo y cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón, que aquí en ningún momento estamos poniendo en duda tu fe, más que nada es creer con todo nuestro corazón, pero también es comprender lo que estamos creyendo. Y por eso la sinergia de la fe y la razón son muy importantes para la comprensión de lo que estamos estudiando. Para estudiar la Biblia es necesario la fe y la razón que caminen juntas y para tener el máximo provecho de lo que está ahí en las escrituras, ahora sí que las escrituras sagradas, tanto en la Biblia hebrea, lo que es la Biblia cristiana. Y pues investígalo, por favor, verifica toda la información. Analizaremos. Vamos a analizar, o decirlo de otra manera, vamos a analizar la diversidad teológica en el libro de los Hechos relacionada con la entrada de los gentiles en el grupo de los nazarenos. Fíjense, toda esta cuestión que se ha vivido, de lo que la Biblia nos está mostrando, pues prácticamente la entrada de los gentiles al grupo o al judaísmo, recordemos que los nazarenos, como en la clase pasada, estaban dentro, vamos a decir, mi mano representa el judaísmo del primer siglo, judaísmo rabínico, fariseo, pero los creyentes en Yeshua estaban aquí dentro. La única diferencia que había es que ellos ya creían que el rabino Yeshua era el Mesías, ¿ok? Prometido. Ya vimos también de qué tipo de Mesías, porque es importante también ver qué es lo que estaban viendo en el primer siglo, qué es lo que estaban pensando acerca de un Mesías, qué es lo que estaban esperando. Bien, yo creo que esta cuestión del siglo primero, cuando nosotros estamos analizando el siglo primero y todo el contexto que había, los grupos que había, no pierdas de vista que en el primer siglo había 4 grupos dentro de los judíos, dentro de los israelitas, que pues saduceos, fariseos, los esenios y los celotes, pues eran 4 grupos importantísimos en Israel y que no perdemos de vista qué es lo que hacían, qué es lo que creía cada uno de ellos. En el siglo I los judíos pensaban más bien en la teoría de la restauración de Israel. Pensaban también en pues prácticamente una nueva era mesiánica. Ellos querían una nueva era mesiánica donde Israel se iba
a todo el pueblo de Israel se iba a convertir a Dios, que iban a guardar la ley de Moisés y que las naciones también tendrían acceso a esa gloria. Después de eso iba a venir el fin prácticamente de todo, el fin del mundo, y pues ya de ahí viene el paraíso. Si te das cuenta, es un proceso que tenían en mente los israelitas de aquel tiempo. Ahora, pensaban que todos los israelitas se convirtieran a Dios, significa que no todos estaban caminando, por decir así, en el judaísmo del primer siglo, no todos estaban en eso. Entonces había ese deseo, fuerte deseo, que así sucediera, que así fuera. Y pues bueno, entonces tenemos la restauración de Israel, que todos se convirtieran al judaísmo, que obedecieran la Torá o la ley de Moisés, ¿sí? Y pues ahora yo creo que yo, se metió mi asistente y no le estoy pidiendo que me diga alguna información. Pero bueno, regreso. Eh, tenemos que pensar nosotros prácticamente en la restauración de Israel. Tenemos que pensar también en lo que es que todo Israel se convierta al judaísmo, porque no todos eran judíos, sino que eran helenistas, la mitología griega o la religión griega, en fin, todo lo que tendría que ver con el paganismo, vamos a decirlo así, vamos a decir que eran israelitas paganos, ¿ok? Entonces tenían ese pensamiento de que se restaurara Israel, es decir, se quitara el yugo de encima de los romanos, que todos pudieran creer, los israelitas pudieran creer en un solo Dios y que obedecieran la Torá o la ley de Moisés, y que también que tuvieran acceso todas las naciones a esta gloria que iban a vivir. Es decir, también pensaban que las naciones pudieran tener acceso porque de alguna manera Isaías 56 ya así lo había mostrado de que entraran las naciones. Ahora, todo esto era un proceso y tenían en mente eso. Siempre ha sido así. Más que nada, todo comienza por quitarse el yugo de encima del imperio del momento que los está aplastando. Después de eso iba a venir el fin del mundo y luego bajaría el paraíso. Entonces, si te das cuenta, este pensamiento realmente así ha sido en el primer siglo y así fue caminando durante el primer siglo toda esta cuestión. Bien, vamos a seguir. Había un trasfondo también de esperanza mesiánica, pero había un problema. El problema que se estaba viviendo precisamente con los nazarenos del primer siglo era la entrada de los paganos, la entrada de los gentiles, es decir, gentiles paganos, vamos a llamar, pero también incluye a los israelitas que eran paganos, que de alguna manera los consideran como si fueran gentiles, porque vivían como gentiles. Entonces vamos a llamar en general esos gentiles paganos que estaban ya entrando al círculo del judaísmo, pero a través de la puerta nazarena. Vamos a pensarlo así. Imagínate que es un salón que se llama judaísmo, el judaísmo rabínico, el judaísmo del primer siglo, el judaísmo del segundo templo. Ok, ya te lo imaginaste. Bueno, ahora hay dos puertas para entrar de acceso. Y por un lado tenemos la manera ortodoxa del judaísmo, por los preceptos de Shammai, que había 18 preceptos, entre ellos la circuncisión. Entonces, por ahí entraban ahora sí que los prosélitos de justicia, es decir, todo gentil que abrazaba el judaísmo, entraba por la puerta ortodoxa. Vamos a llamarle la puerta ortodoxa, ¿ok? Entonces, con los preceptos de Shammai entraban entre ellos la circuncisión y abrazar la Torah totalmente. Se le conocen como prosélitos de justicia. Entran y se hacen judíos, pero no lo llaman así directamente a judíos, le dicen prosélitos de justicia, son gentiles convertidos. Pero por el otro lado, a ese mismo cuarto, que es el cuarto del judaísmo, tenemos otra puerta después, ya después de la muerte de Yeshua, tenemos la puerta de los nazarenos,
que todos entraban precisamente al salón del judaísmo, donde se leía la Torá, donde se guardan las fiestas, donde se iban al templo, a las oraciones, a los sacrificios. O sea, pues nosotros podemos ver en el libro de los Hechos que Pedro, después de la persecución de los helenistas, ellos seguían yendo al templo, a las oraciones, a todo lo que se hacía en el templo. O sea, nunca lo dejaron de hacer. Significa que seguían practicando el judaísmo como tal de aquel tiempo, pero ellos ya creían que Yeshua era el Mesías enviado por Dios. Era la única diferencia. Ahora, tenemos estas dos puertas. Esas dos puertas del ortodoxo, por decirlo así, que te lleva al judaísmo, pero la puerta nazarena para pertenecer al judaísmo, pero del grupo de ese, ahora sí que dentro del mismo judaísmo había un grupo de los nazarenos, estaban entrando ya los gentiles de una manera diferente, ya no era por todo el proceso que Shammai había puesto, sino más bien ya era el punto de cree en Yeshua nada más. Pero también ahí salen los tres grupos antagónicos que vimos la semana pasada y que los vamos a ir repasando. Entonces, uno decía, totalmente tienen que hacerse judíos. Otro dice, no, medios judíos, nada más unas cuantas cosas. Y el tercer grupo dice, pues ninguno de los dos, nada, de nada, de nada. Solamente con creer en Yeshua tenemos acceso a todo eso. Entre ellos estaba Pablo, los judíos helenistas, que el líder era Esteban, pero ya había muerto. Y pues estaba Felipe y otros que habían quedado. Y pues estaban en esa que vamos a ver hoy, en esa batalla campal de ideologías. Entonces tenemos esas dos puertas. Dentro del judaísmo había ese trasfondo de esperanza mesiánica, o sea, todos tenían esa esperanza mesiánica, pero pues como ya les dije, ahora había un problema, la entrada de los paganos, la entrada de los gentiles a ese grupo, al grupo de hacerse judío, por decirlo así, y eso fue lo que se trató en Hechos 15. Y la opinión al respecto estaba dividida por esos tres grupos antagónicos que yo les he platicado. Y vemos aquí un asunto entre Hechos 15 y Gálatas 2. No pierdas de vista, Hechos 15, Gálatas 2. Vemos dos enfoques distintos. De eso estamos ahorita estudiando, lo estamos analizando. Vemos que en Hechos 15, 27 llegaron a una conclusión bajo la iluminación del Espíritu Santo. Así el redactor, que el libro de los Hechos, el redactor es Lucas, entre comillas, supuestamente Lucas, el médico, dice que bajo la guianza del Espíritu Santo llegaron a la solución del segundo grupo, que solamente tuvieran algunas cosas, por decir, no comer de animales estrangulados, no comer sangre, la inmoralidad sexual y la idolatría, todo lo que conlleva idolatría, alimentos y alimentos ofrecidos a sus dioses, fe, todo lo que es idolatría. Esas cuatro cosas básicamente era el punto de partida y que pues se congregaran, se reunieran los sábados a escuchar la lectura de la Torá, que eso es lo que dice también ahí mismo en este capítulo, porque dicen en todos lados, sinagogas y eso, se lee a Moisés cada Shabbat. Y el leerse a Moisés recuerden que las porciones de la semana, pues ya, ahora sí que después del exilio, cuando se entregó la Torá, con Esdras, que fue el de la idea, Esdras empezó junto con los sacerdotes y todo el equipo, empezaron a hacer la estructuración de la lectura semanal de la Torá para que el pueblo la estuviera escuchando y que de alguna manera abrazara su identidad. Entonces, al estar escuchando esa ideología que se estaba transmitiendo, una ideología religiosa, una ideología de ética, moral, en fin, de todo eso, que era la constitución del pueblo de Israel, tenían que estarla escuchando constantemente. Cuando llegamos al primer siglo, ya es un hábito que ya tenía décadas, 300 años, de estarse leyendo. Entonces, por eso decían en Hechos 15, pues bueno, la Torá, la ley de Moisés se lee en cada sinagoga, en cada Shabbat, porque todos llevaban esa porción y la leían igual. Ahora, vemos aquí entonces en el caso de Hechos 15
y el Gálatas 2, vemos dos cosas diferentes aquí ya, donde prácticamente, pues en Gálatas está Pablo, y Pablo nos está aquí pues mostrando algo que no debemos perder de vista nosotros. Me voy a permitir a leer unos versículos que creo que es importante aquí en Gálatas. Si tienes tu Biblia, ahí ve checando. Ahorita tengo la pechita. Y fíjense aquí lo que está, quiero que observen, estamos analizando todas estas, ¿cómo se dice? Ideologías, doctrinas. Dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, pero subí a causa de la revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, ojo, entre gentiles, dando a conocer en privado a los que eran considerados, eran en privado de lo que eran considerados algo, para que no hubiera yo recorrido o corra en vano. Ni siquiera Tito, que se encontraba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era gentil. A pesar de los falsos hermanos que habían venido contra nosotros para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo, dice así que Jesucristo, pues Yeshua el Mesías, y reducirnos a esclavitud, a quienes ni siquiera por un momento nos sometimos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Pero los que eran considerados algo, lo que era, no me preocupa porque Dios conoce, y Dios dice, porque Dios no hace acepción de personas. No contribuyeron en nada para mí, sino que cuando vieron que me había confiado al Evangelio para la incircuncisión, como a Pedro se le había confiado el de la circuncisión, es decir, a los judíos y el otro a los gentiles, dice, porque aquel que operó en Pedro para el apostolado a los circuncidados, hacia los judíos, también lo hizo para mí en el apostolado a los gentiles. De alguna manera Pablo se estaba poniendo ese título de apóstol, de ser parte del grupo, y cuando reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, es decir, ese era el liderazgo del Sanedrín nazareno, el liderazgo del concilio nazareno, eso es importante. Donde voy, dice, y cuando dice Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros estuviéramos entre los gentiles y ellos entre los circuncisos, entre los judíos, los israelitas. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual haré con esmero. Bueno, aquí ya de alguna manera Pablo en el Gálatas 2 se está manifestando y que él se está dirigiendo a los gentiles y que está ahora sí que hablando a los incircuncisos. Hay una situación y que a veces hay una revoltura, ¿no? No, pues que Pablo está a favor de la circuncisión, no, que Pablo no está a favor de la circuncisión. Yo creo que tenemos que ver en qué perspectiva, en qué grupo. Recuerden que Pablo no estaba en el grupo 1 de los antagónicos ni en el grupo 2, estaba en el grupo 3, ¿ok? Donde la puerta estaba abierta de par en par para que los gentiles pudieran entrar solamente creyendo en Yeshua y sin tanta carga religiosa. Ahora, aquí viene en la segunda parte de Gálatas una reprensión de Pablo a Pedro por su simulación, ¿ok? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, el asunto estaba ya en Antioquía, en un lugar gentil, y Pedro pues andaba ahí compartiendo y andaba con todo sin problema. Pero chequise, yo lo reprendí frente a frente, porque ellos tropezaban a causa de él. Porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, es decir, de Jerusalén, y recordemos que el grupo de Jerusalén, de Jacobo, ellos decían que pues practicaran, vamos a decir, la mitad del judaísmo, no idolatría, no inmoralidad, lo que vimos en Hechos. El grupo de Jacobo, vamos a decir el grupo número 2. Dice, ya el grupo 1 eran los ortodoxos que habían creído en Yeshua, pero eran ortodoxos. Tienen que ser salvos con todo lo que hacemos en el judaísmo. Es decir,
Las personas que crean en Yeshua tienen que pasar como los prosélitos de justicia, hacer todo, entre ellos la circuncisión. Esa era la mentalidad. Dice, porque si no, no van a ser salvos, no van a poder entrar. Porque en su mente, para ellos, hablando de los ortodoxos nazarenos, judíos nazarenos que habían creído, pero que tenían esa línea ortodoxa, ellos pensaban en esa puerta. No pensaban en la otra puerta nazarena del grupo 3. ¿Ok? Bueno. Ahora sí que si hablamos en plata, pues estamos hablando de 3 puertas, la ortodoxa, la de medio ortodoxa y la de nada ortodoxa, prácticamente, por decirlo así, para entrar al grupo de judaísmo y pertenecer a Israel, entre comillas, pero es judaísmo. Dice, porque antes, versículo 12, porque antes que viniera algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Ahora, este dato es importante porque lo que vamos a ver más adelante pues va a empezar a tener más sentido. Una de las cosas que en el judaísmo había en aquel tiempo, pero eran ya, vamos a decir, takanot o reglas rabínicas humanas, era que eran tan cerrados que no permitían unirse con otro grupo menos gentiles, que eran paganos, que estaban, vamos a decir, ritualmente estaban impuros. Entonces ellos decían, no podemos entrar, no debemos entrar a su casa ni comer con ellos, porque todos sus trastes están contaminados con la carne, con lo que han ofrecido, no están purificados. Entonces no debemos entrar. Y hay algunos hoy en día en extremo de los hasídicos que no te saludan ni de mano, ¿ok? Mucho menos a una mujer, un hombre a una mujer. Entonces vemos que aquí hay un extremo religioso, y que Pedro de alguna manera todavía venía arrastrando toda esa cuestión religiosa ortodoxa. Entonces, cuando estaba en Antioquía y que no había nadie de Jerusalén, dice, no, pues China libre, pues comía con todo, no había bronca, no pasa nada, ¿no? Y comía, claro, comía kosher, porque Pedro vamos a ver más adelante, 10 años después de la muerte de Yeshua, que fue lo que pasó, y Pedro se mantuvo comiendo kosher. Es decir, no porque estaba ahí con los gentiles, ay, mira, te servimos unas carnitas de puerco, mira, cómetelas. Él estaba en esa línea, no comía, ¿sí? Comía otras cosas, que no fuera nada impuro. Pero andaba con ellos, con los gentiles, y se sentaba a la mesa con los gentiles, aunque comiera kosher, pero se sentaba con ellos. Y aquí es donde cuando vienen las personas de acá de Jerusalén, que son quisquillosos, que son así, que andan así analizando y criticando, a ver ahí quién es. Mira, este está quebrantando la ley, ¿no? Entonces, cuando vio que venían, y pues Pablo, según lo que está aquí el relato, no tiene pelos en la boca, y dice aquí, versículo 12 al final, dice, pero cuando ellos llegaron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión, es decir, a los judíos de alguna manera ortodoxos, aunque hayan creído en Yeshua. Nazarenos, vamos a llamarlo. Y también los demás judíos fueron arrastrados con él, con esto, de manera tal que aún Bernabé fue arrastrado por la simulación de ellos. Por eso, al ver que no se conducían rectamente de acuerdo a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, o sea que se la refrescó delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Dice, porque si nosotros que somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante de la fe en Yeshua el Mesías, también nosotros hemos creído. En las Biblias cristianas dicen Jesucristo, pero ya ponen como un hombre, y la palabra Jesucristo en la Biblia cristiana significa hombre Dios, ¿ok? Entonces, cuando alguien dice Jesucristo, está diciendo que Yeshua es Dios, y pues bueno, yo no, es muy diferente. Yeshua es el Mesías, bueno, una cosa que diga Yeshua es el Mesías, pues podemos decir Mesías a muchas personas, pero que es Dios, hay un solo Dios, un solo Dios. Entonces dice acá que han creído en Yeshua el Mesías para ser justificados mediante la fe del Mesías, y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley ninguna carne es justificada. Pero si procurando ser justificados por el Mesías cuando somos hallados pecadores, es pues
Por eso que Yeshua, el Mesías, ministró el pecado, de ningún modo. Porque si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, demuestro contra mí que soy transgresor del mandamiento. Porque mediante la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Porque con el Mesías fue crucificado y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque así la justicia, dice, porque si la justicia fuera por medio de la ley, en vano murió el Mesías. Ahora, yo quiero que ustedes observen y que es importante ver este asunto de que en esta ya perspectiva paulina que están hablando del pues, tomando como un sacrificio la muerte de Yeshua para el perdón de los pecados. Todo eso lo tenemos que ir analizando. Ahorita no es el momento. Lo que estoy remarcando es que nos demos cuenta que Hechos 15 y Gálatas 2 tiene dos enfoques diferentes, totalmente diferentes. Por eso tenemos que ir analizando estas doctrinas, estas teologías, y que en un principio había problemas muy fuertes. Al menos como nos muestra las escrituras al libro de los Hechos, las cartas de Pablo, Pablo era, dijéramos en México, Pablo era de pocas pulgas, era de mecha corta, o sea, Pablo iba duro y a la cabeza. Entonces tuvo ese encuentro con Pedro, que vivía con los gentiles, que andaba con los gentiles cuando andaba predicando, pero cuando veía a otros se retraía y se alejaba. Entonces los demás se decían, pues qué onda, ¿qué le pasa a Pedro? Y los mismos judíos que habían creído en el Mesías también se confundían. Bueno, ¿vamos a tener convivencia con los gentiles o ya no? ¿Cómo está? A ver, había una confusión terrible. Por eso cuando nosotros leemos en Hechos 15:27, dice, llegaron a una conclusión bajo la iluminación del Espíritu Santo, que fue la solución del segundo grupo, o sea, medios ortodoxos, que no cumplieran toda la ley de Moisés. Ahora, nosotros podemos ver en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, ¿sí? Con este liderazgo que había, como ya vimos, Pedro, Jacobo, Juan, prácticamente estaban hablando que era la columna, era el liderazgo importante, y que lo que ellos opinaran, lo que ellos determinaran iba a marcar una ruta a seguir. Eran los líderes, ¿ok? Entonces, en este concilio de Hechos 15 vemos que el asunto que estaba ahí dando vueltas y que tenían que dar una solución era la entrada de los gentiles precisamente al grupo nazareno, que este grupo estaba dentro de los judíos, del judaísmo, participaban del grupo, de las sinagogas, de las fiestas, ahí estaban. Y para los judíos que aún no creían en el Mesías, no les estorbaba el que creyeran en que Yeshua era el Mesías, no había problema hasta estas fechas que estamos ahorita estudiando, ¿ok? Todo está bien. Ya vimos que realmente la persecución no fue tanto por los nazarenos, sino la persecución era por los judíos helenistas que estaban en contra del gobierno del templo, de los saduceos, y que este grupo helenista pues era nazareno, pero el nazareno no era el problema, eran helenistas, traían unas ideas y que se las echaban en cara y pues les decían la verdad, y por supuesto que no les gustaba al liderazgo del templo. Ahora, aparentemente vemos que los tres grupos, ortodoxos, medios ortodoxos y nada ortodoxo, así fácil, para que te los vayas recordando. Los ortodoxos, no, se tienen que circuncidar y tienen que hacer todo lo que está en la ley, o sea, igualitos, un judío ortodoxo, pero nazareno. Segundo, medios ortodoxos, o sea, están dentro del mismo grupo judío, pero medio ortodoxo, no tienen que obedecer todo, nada más esto. Y los terceros dicen, no, ninguno, no tienen que obedecer nada, nada más tienen que creer en Yeshua, los no ortodoxos. Bueno, tres grupos, no los olvidemos, que hay un cuarto grupo que es el grupo Galileo, pero continuará, lo veremos, ¿ok? De veras, hay otro grupo que va apareciendo y pues bueno, la historia nos va mostrando cosas y vamos comprendiendo mucho mejor lo que está sucediendo aquí en las Escrituras. Aparentemente los tres grupos
de nazarenos llegaron a un acuerdo, pero solo de palabra, porque Pablo cuenta ya en sus cartas, las que él redactó, que en sus viajes misioneros fue prácticamente perseguido por los judíos radicales del grupo 1, es decir, los judíos nazarenos ortodoxos, vamos a llamarlos. Judíos nazarenos, judíos por la religión, nazarenos porque creen en el Mesías, y ortodoxos por la manera que quieren que entren los gentiles al grupo. Entonces este grupo, dice Pablo en sus cartas, que este grupo, vamos allá, conocido últimamente, no últimamente, hace años, les han dicho los judaizantes. Los judaizantes, pues bueno, ese grupo perseguía a Pablo y Pablo lo decía. Ahora, el grupo helenista, nosotros podríamos ver que ellos eran partidarios de que la entrada de los paganos, la entrada de los gentiles, fuera más sencillo, que no fuera tan complicado con todo esto. Entonces, que pudieran entrar a la comunidad de los nazarenos sin problemas, con toda libertad. Entonces, este grupo helenista aparentemente aceptaron la solución 2, es decir, la mitad, o sea, las 4 cosas. No las olvidemos, está muy fácil. No a la idolatría, todo lo que tenga que ver. No comer animales estrangulados, no comer sangre y quitar la inmoralidad sexual. Bueno, esas 4 bases. Y ir a la sinagoga, como ahí mismo más adelante dice, porque lo demás lo van a aprender cuando escuchen la Torah en cada sábado, cuando se lea la ley de Moisés. Entonces, congregarse, asistir, escuchar la Torah. Bueno, prácticamente estamos viendo que el grupo helenista aceptaron la sugerencia número 2 de los líderes del concilio que estaba en Jerusalén, que además también de las 10 palabras, es decir, de los 10 mandamientos, de poder considerar los 10 mandamientos para obedecer, que también cumplieran esas normas de Noé, las normas de Noach, las leyes noágicas que le llaman, entonces que vienen precisamente en Génesis 9, del 9 al 17. De ahí sacaron las leyes de Noé para los gentiles. ¿Por qué? Porque esta parte son normas para todas las naciones. ¿Ok? Entonces estamos ya viendo que el grupo número 2 dice, ok, vamos a aceptar prácticamente nosotros, vamos a aceptar la número 2, la mitad de ser, ¿cómo se dice? La mitad de la Torah, pero también, permítanme, que se metió el asistente, pero también lo que es vamos a, y me confunde, se mete voy a tener que desactivar ese asistente, el toque borrar, porque se mete cuando no lo llamo. Bien, entonces, estamos hablando de que aceptar, el grupo 2 aceptó, más bien el grupo helenista, que es el 3, dijo, bueno, está bien, vamos a tomar lo que ustedes dicen, las 4 cosas que ustedes sugieren, que también vayan a escuchar la Torá, los 10 mandamientos, tomarlos en cuenta, y las leyes de Noé. Entonces o sea, que son prácticamente para todas las naciones, y eso es importante que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Pero la realidad no fue así. La realidad no fue así, porque optaron más que nada por la opción 3, y eso lo vemos prácticamente en Gálatas 2, del 1 al 10, que yo acabo de leer. La entrada de los gentiles tenía que ser más fácil. La Biblia cristiana nos muestra una diversidad de opiniones y soluciones de los 3 grupos, y esas están expuestas en los relatos que vemos en la Biblia. Ahora, no vemos una línea a seguir, decir, esta es la línea a seguir, sino más bien que cada quien escoja la solución que más les guste y les convenga. Porque eso es lo que nosotros estamos viendo en la Biblia cristiana. O sea, estamos viendo los 3 puntos, y vemos, por ejemplo, hay grupos de los judíos mesiánicos, de los mesiánicos, raíces hebreas, y ustedes observen que unos se van por el ortodoxo, es decir, tienen un lenguaje ortodoxo, hablan 8 palabras en hebreo, o sea, 2 palabras en español, o sea, ibriñol, se ponen kipá, se dejan el cairel aquí, como
algunas denominaciones o sectas judías, se ponen los tzitzis y bueno, o sea, viven, se visten como judíos y hacen todo lo que es dentro del judaísmo. Pero también hay otros grupos que no, pues como dicen el grupo 2, ni tanto que te alumbre, ni tanto que te queme, como dice el dicho. Es decir, medio ortodoxo. Las leyes de Noé, porque esos son para los gentiles, los justos gentiles. Por ejemplo, hay denominaciones netzaritas que dicen que todos los que no son judíos son los justos gentiles y que nada más con las leyes de Noé son suficientes. Estamos hablando del grupo 2 entonces, que también lo toman en el grupo 1, pero bueno, ya te hiciste judío y vive como judío o habla como judío. Pero tenemos un grupo 3 donde dice que ninguna, sino solamente por creyendo en Yeshua y que tú puedes seguir viviendo tal como cual. Entonces, de esas tres, prácticamente cada quien va a escoger en dónde estar. Por eso yo creo que es importante que se analicen y ver realmente qué es lo que tenemos que hacer y eso es para cada quien. Aquí no vamos a decir el 1 está mal, el 2 está mal y el 3 están mal, los judíos mesiánicos, los netzaritas, no vamos no, estamos analizando lo que dice la Biblia, no estamos analizando las denominaciones. Ahorita que hay actualmente ni grupos actuales, no, ¿para qué perdemos tiempo? Entonces, prácticamente estamos viendo que la Biblia cristiana no nos está marcando una línea a seguir, a decir, esto es lo que se tiene que hacer y que todos tienen que hacer lo mismo. Entonces vemos prácticamente tres visiones en el cristianismo naciente, después de ahora sí que de la muerte de Yeshua y de acuerdo a los relatos de los evangelios de la resurrección, vemos que el cristianismo naciente, pues prácticamente todo está girando alrededor de un tema que es la salvación de los paganos, de los expaganos, de los que renunciaron a sus dioses, a su idolatría, para convertirse al grupo, para convertirse en cristianos, en nazarenos, y seguir en ese judaísmo creyendo que Yeshua es el Mesías. Bien, entonces recuerden los tres grupos, hazte judío, el otro dice pues practica medio judaísmo y el otro dice no es necesario hacerse judío para ser parte de Israel, para ser parte de y tener salvación solamente creyendo por la fe en que Yeshua es el Mesías. Ahora, en la carta de Gálatas, precisamente en el capítulo 5, del 2 al 4, vemos una fuerte confrontación entre la ideología del grupo 1 y la ideología del grupo 3. O sea, ahorita con lo que estamos aprendiendo, ya cada vez que estemos leyendo la literatura, los escritos sagrados de los cristianos, ya vamos a empezar a notar, vamos a empezar a diferenciar en la misma Biblia qué grupo es el que está ahí, qué grupo se está confrontando. Y ahorita vamos a leerlo. Seguramente ya agarraste tu Biblia y ya estás ahí. A ver. Gálatas, capítulo 5, del 2 al 4. Vamos a verlo. Dice aquí Gálatas 5, 2 al 4. Dice, he aquí que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mesías. Porque de nuevo testifico a cualquier hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que se justifican mediante la ley, han invalidado al Mesías y de la gracia han caído. 2 al 4 de Gálatas 5. Entonces aquí estamos viendo una fuerte confrontación, pero muy fuerte, entre grupo 1, ortodoxo, nazareno, judío, nazareno, ortodoxo, judaizantes. Y el grupo 3, que son los judíos helenistas, vamos a decir libres, ¿no? Abiertos. Bueno, pero al paso de estas dos soluciones estamos viendo que tuvo que ser excluida prácticamente las dos soluciones o las propuestas que estaban viendo, que estaban dando cada grupo. Lucas, que supuestamente escribió el libro de los Hechos, que de acuerdo a los historiadores y filólogos y las pruebas que han hecho de antigüedad del escrito más antiguo
la copia más antigua de este libro, se llegó a la conclusión que fue escrito aproximadamente en el año 120, después de la era cristiana. Significa que Lucas más o menos fue escrito en el año 85 de esta era cristiana. Entonces estamos hablando prácticamente, ¿qué será? Son 15 más 20, unos 35, 40 años después, se escribió lo que ahora conocemos como el libro de los Hechos, aunque de alguna manera lo habían empatado con Lucas por el inicio. Pero ya sabemos que el Evangelio de Lucas fue anónimo. Lucas, el supuesto escritor entonces del libro de los Hechos, nos muestra una aparente, estamos viendo que Gálatas nos muestra confrontaciones muy fuertes y sobre todo Pablo y Pedro, ¿ok? Pero ahora Lucas, 40 años, 35, 40 años después de su evangelio, nos muestra que Pedro y Pablo pues estaban de acuerdo en todo, como que había una buena relación y que estaban de acuerdo en todo. Y realmente estaban omitiendo o estaban maquillando esa fuerte confrontación que hubo en Antioquía, precisamente lo que leímos en Gálatas 2 del 11 al 14. Ya aquí el libro de los Hechos lo está maquillando o lo está omitiendo, de que eso pues no pasó y no fue tan fuerte, pero la Gálatas, Pablo dice que sí, o sea, delante de todos, o sea, ya estamos hablando de una confrontación, no estamos hablando de que se fueron a los golpes, bueno, eso no lo sé, al menos no está ahí. Pero al menos por palabra, Pablo sí le dijo el huevo y quien lo puso, ¿ok? ¿Qué le habrá dicho Pedro? Pues no está ahí lo que Pedro pudo haberle contestado en ese momento. Supuestamente, pues bueno, como es la carta de Pablo, pues tenía que estar más reflejado lo que él le dijo. Pero eso fue en Gálatas 2, del 11 al 14. Entonces ya aquí Lucas, en el libro de los Hechos, ya nos maquilló o estaba emitiendo esta fuerte confrontación de Antioquía, de Gálatas 2, 11 al 14. Supuestamente estaban de acuerdo en todo, supuestamente. Por eso lo manifiesta Hechos 15, del 7 al 11, que ya lo hemos leído. Y también vemos en Hechos 13, del 16 al 42, en la manera en que Pablo, estando en una sinagoga, expone su midrash, su interpretación, su mensaje acerca del Mesías, su interpretación acerca de Yeshua como Mesías. Y lo que hace Pablo presentar a este grupo en una sinagoga donde había judíos, había prosélitos de justicia y seguramente había prosélitos de la puerta o temerosos de Dios. Así eran los grupos en aquellos tiempos. Y empieza a hablar de Yeshua y lo empieza a poner precisamente como el Mesías que vino como un ser humano, descendiente del semen de David, de acuerdo a la cosmovisión de ellos, de aquellos tiempos. Entonces, pues nos muestra ahí Pablo a Yeshua como precisamente como un ser humano, no como Dios. Y que ahora sí que pasó todo, hace una pequeña, ahí como eso les dije, Hechos 13, del 16 al 42, y cómo fue levantado entre los muertos y fue glorificado como Mesías. Es decir, Pablo de alguna manera está mostrando su mensaje y está mostrando a Yeshua como un ser humano y que fue glorificado por el Eterno al levantarlo de entre los muertos, ¿sí? Y convirtiéndolo como el Mesías porque lo resucitó. De alguna manera el capítulo 2 del libro de los Hechos, ya después vemos el mensaje que da Pedro ya bajo la unción del Espíritu Santo, como lo muestra ahí el relato. También Pedro lleva esa misma secuencia y muestra a Yeshua como un siervo, lo muestra como un ser humano, ¿ok? Y lo muestra como Mesías. Entonces, de alguna manera, el mensaje que tiene Pedro y el mensaje que tiene Pablo están iguales, están en acuerdo, al menos el relato del escritor del libro de los Hechos, que es anónimo, así nos los puso. Pedro y Pablo estaban predicando el mismo mensaje y por eso también es conocido como el mensaje apostólico. Es decir, ¿cuál es el mensaje apostólico? El mensaje apostólico es que muestran a Yeshua como un ser humano, no como un preexistente.
Ese es el mensaje apostólico. No hay una preexistencia como lo muestra la carta o el evangelio gnóstico de Juan, porque es un evangelio totalmente gnóstico con una influencia platónica, ¿sí? Entonces, muestran a Yeshua como un ser humano no preexistente, no como Dios, sino que fue glorificado después de la resurrección, de acuerdo a los relatos de los evangelios. Bueno, estos puntos son importantes que nosotros vayamos viendo que de alguna manera, entonces ya en Hechos, Pedro y Pablo ya son amigos, son cuates, son amiguis, como dicen. Y pues bueno, el desarrollo de la doctrina cristiana y de la iglesia es fortalecida por el escrito también, ya posteriormente en el siglo IV, de Eusebio de Cesarea. Ya Eusebio de Cesarea empieza también a influir con sus escritos para ya dar más forma a lo que es el cristianismo que conocemos. Los escritos de Eusebio de Cesarea, hablando precisamente del desarrollo de la doctrina cristiana, fue escrita a principios del siglo IV de esta era cristiana, aunque el relato que hace Eusebio está enfocado directamente en el siglo I, ¿sí? Todo lo que sucedió en el siglo I, de alguna manera Eusebio lo está redactando la historia en su perspectiva, que de alguna manera tuvo un fuerte peso en la doctrina cristiana como tal, ya como iglesia después del siglo I, como se fue ahora sí que mutando, de alguna manera cuando aparece Eusebio de Cesarea, ¿sí? Con su escrito llamado La historia de la iglesia, eso fue como que marcó y dice, así fue la historia, ¿ok? Bien, entonces esto ha marcado una línea de pensamiento a considerar en el desarrollo del cristianismo. Ahora, el libro de los Hechos nos muestra la pluralidad de grupos dentro de la comunidad nazarena y esto se derivó a los problemas teológicos que terminaron prácticamente en divisiones dentro del cristianismo. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos observar donde quiera hay diversidad de pensamientos. Hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, expongo un tema en YouTube y les doy pues lo que he investigado, lo que dicen otros autores diferentes, no nada más uno, diferentes. Y no, pues yo pienso diferente, yo pienso, pues sí, está bien, cada quien puede pensar como quiera. Sí, cuando inició prácticamente después de la muerte de Yeshua, había estos tres grupos ideológicos muy fuertes y que después del siglo primero, prácticamente siglo segundo, tercero en adelante, siguieron las divisiones, siguieron las diversidades ideológicas dentro del mismo cristianismo, reinterpretaciones más otras reinterpretaciones. 300 años después seguían reinterpretando la figura de Yeshua y su misión. Entonces, pues, quiero decirles que las divisiones no es de cada día. Pues bueno, vamos rápido a ver otra parte que creo que es relevante que nosotros veamos y es precisamente, bueno, creo que se me pasó mostrarles esto de los tres grupos y bueno, ahí lo tienen, las tres visiones. Me puse a hablar y hablar y no se los puse. De las tres visiones, hazte judío, practica medio judaísmo y no te hagas judío. Esos tres grupos, pues bueno, ya los tienen ahí. Pero es interesante que nosotros veamos ahora precisamente el libro de los Hechos capítulo 10, que nos está mostrando una visión que tuvo Pedro. Pero aquí el redactor de Hechos, ¿qué nos quiso transmitir? O sea, ¿cuál es el meollo del asunto? Lamentablemente ha sido mal interpretado estas partes de Hechos 10, como lo hemos visto en otras ocasiones. Lamentablemente ha sido mal interpretado de acuerdo al grupo, ¿ok? Algunos enfocan prácticamente por ejemplo, hablaríamos el grupo 3, dice, no, pues es que puedes comer de lo que quieras. Y el grupo 1, ortodoxo, no, eso no es kosher. El grupo 2 dice, pues mira, déjame pensarlo, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Habrá sido precisamente lo que estaban hablando de la comida? Pues eso es lo que vamos a averiguar juntos, porque el libro de los Hechos, capítulo 10, nos está hablando, ahora sí que el tema central es Cornelio. Ahora, recuerden, ojo, que en el capítulo 15, ¿cuál era el tema que se estaba debatiendo?
La entrada de los gentiles al grupo nazareno, judío nazareno. Judío porque practican judaísmo y porque creen en Yeshua. Al grupo judío nazareno, ¿cómo van a entrar? Hay 3 puertas. Vamos ahora sí que la ortodoxa, medio ortodoxa y no ortodoxa. Entonces, hay 3 puertas. ¿Cuál es? Entonces, el capítulo 10 nos está mostrando algo y empieza precisamente en esta historia de Cornelio con una visión, éxtasis que tuvo Pedro. Tenía hambre y ahí donde fue, me tocó estar, pega una brisa preciosa. Hay una casa que supuestamente ahí estuvo Pedro, pero de acuerdo realmente a la historia, está pues no sé cuántas capas hacia abajo, la verdadera casa donde estuvo Pedro, ahí precisamente en Facebook, ahora sí que mi Facebook personal, lo buscas con mi correo ernestoard@gmail.com. En la sección de fotos tengo de los que Dios me permitió ir 2 veces a Israel y ahí está la casa, ¿no? Supuestamente. Y vivía donde era alguien que trataba las pieles y cuando se tratan las pieles, todos los químicos que usan y eso es un olor muy pesado, muy feo. Entonces Pedro pues ahora sí que se fue arriba a la parte de la azotea a orar y tenía hambre y ahí tuvo la visión, de acuerdo al relato. Entonces ahí vemos que en la visión le dice, mira, aquí ya tenía hambre y le dice, mata y come. Y Pedro de alguna manera, si te das cuenta, estamos hablando que ese relato ahí precisamente habían pasado aproximadamente 10 años después de la muerte de Yeshua. Pedro seguía practicando la Torá, seguía comiendo limpio, no comía cosas impuras, porque era judío. Ese era judío de nacencia, como decimos, judío de sangre, pero él creía en Yeshua. Entonces mata y come 2 veces. Entonces en ese lienzo se ven de diferentes animales, animales entre kosher y animales impuros, pero más que nada impuros. Había mucho animal impuro. Y dice mata y come, pero es que nunca he comido animales impuros. O sea, no. El tema, de acuerdo al relato que nos está manejando el redactor, el mensaje que está enviándonos, es que Pedro se quedó todo así, pues, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Sí? De alguna manera, nosotros aprendemos que la Escritura, el Eterno no nos va a mandar a hacer algo que ya dijo que no se hiciera. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al judaísmo que él estaba practicando, hay parte de la Escritura que nos muestra que Dios nos prueba también. Dios prueba si realmente vamos a obedecer su palabra. Dios nos prueba si realmente vamos a obedecer sus mandamientos. Como dice precisamente, les voy a decir en dónde está para que ustedes lo puedan verificar. Es en Jueces 2:22, Jueces 2:22 y en Jueces 3:4. Y pues también vemos en Éxodo 20:20 y Deuteronomio 8 del 1 al 3. Voy a repetir los Jueces 2:22, Jueces 3:4, Éxodo 20:20 y Deuteronomio 8 del 1 al 3 y también Deuteronomio 13 del 1 al 5. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Que el Eterno nos prueba, ¿sí? Nos prueba si vamos a obedecer, si vamos a honrarlo en nuestra manera de vivir. O sea, el Eterno nos muestra cómo honrarlo. Ahora, Él también nos va a probar si lo vamos a honrar. Entonces, ¿qué es honrar? Lo vimos el sábado pasado. Honrar al Eterno es hacer todo lo que es correcto. Todo lo que sea correcto lo va a honrar a Él, no hacerlo conveniente. Sin embargo, aquí, de acuerdo a la vamos a decir, visión o la cosmovisión o a las ideologías religiosas que tenía Pedro era ortodoxo. Entonces Dios estaba, de acuerdo a este relato, les estaba mostrando algo, al menos el redactor así nos está transmitiendo ese mensaje. El tema no era la comida, el tema oro era otra cosa, el tema era los gentiles. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros estamos analizando las teologías, tenemos que ver que uno de los temas que más se discutieron era la entrada de los gentiles al grupo. ¿Ok? Y aquí lo estamos viendo y vemos prácticamente
que Pedro se quedó como, bueno, ¿cómo es que me está pidiendo que coma yo? ¿Qué me quiso decir? No bajó de la azotea y les dijo, mira, tengo mucha hambre, mira, agarra ese perro y mátalo y házmelo asado, porque traigo mucha hambre. Entonces ya Dios me dijo que puedo comer. No hizo eso. Él se bajó y de acuerdo a sus creencias del judaísmo, dice que estaba confundido. ¿Qué me quiso decir? Y dice, por segunda vez, versículo 15, insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y eso podrías interpretar, ahí está, entonces los animales son puros, me los puedo comer. Bueno, esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál era podría ser la explicación de esa visión. Dice, mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta llamando y averiguando si allí se hospedaba Simón Simón apodado el Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo, le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Ahora, estamos hablando de enviar que Cornelio, que era un personaje importante con los romanos, mandó uno de sus equipos, de sus sirvientes, de sus soldados, a buscar a Pedro. Ahora, de ese lugar, de Jafo hasta Cesarea, pues sí es una distancia larga, muy bonita la distancia, un mar hermoso, actualmente es un mar hermoso. Y de hecho, los líderes de alto rango en Israel, los directores de las empresas más grandes de Israel y todo, viven en esa zona, es una zona hermosa. Bueno. Y pues bueno, cuando dice aquí el versículo 28, ya que Pedro fue y todo, en el versículo 28 dice, entonces les habló así, ya se había trasladado. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Ahora, ¿cuál ley? ¿Cuál? Sí, así es. No, la Torah no, la Torah de Moisés no. Estamos hablando de la ley rabínica, la ley, los takanot, ¿sí? La ley rabínica, las leyes humanas que de alguna manera Yeshua también se los echó en cara a los fariseos, que les daba más valor a las leyes humanas que la misma ley de Dios. Y que esa ley humana, takanot, había desplazado la misma palabra o la misma ley o la misma Torah, por decirlo así. Dice, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Versículo 29. Por eso, cuando me mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Entonces aquí vemos en el versículo 34, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Acuérdense que a los gentiles que habían abrazado el judaísmo le decían prosélitos de justicia. Ahora, aquí está muy claro. Nosotros estamos viendo entonces que Cornelio, un prosélito de la puerta, todavía no era de la justicia, es posible que le hubiera faltado la circuncisión o el baño ritual, pero los prosélitos de justicia son gentiles convertidos al judaísmo con el baño ritual de purificación conocido como bautismo, pero también con la circuncisión. Entonces vemos cómo de alguna manera pues Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio dice, pues pasa a mi casa. De acuerdo a esos takanot, entrar un judío a una casa de un gentil, pues no debería de ser por la contaminación, porque ritualmente se volverían impuros. Sin embargo, de acuerdo al relato, ya Pedro había recibido un mensaje de Dios, del Espíritu Santo es Dios, es Yahvé, Yahweh, Él es, ¿ok? No son dos diferentes, es el mismo. Algunos dicen Espíritu de Dios, es el mismo, ¿ok?
espíritu, otros llaman espíritu de santidad. Bueno, pero vamos a decir que el Eterno le mostró de alguna manera que las naciones tenían acceso a reconciliarse con el rey, el supremo rey del universo. Y que Pedro tenía que hacer a un lado sus creencias rabínicas, los takanot, las leyes humanas. Y pues bien, nosotros vemos ahí, dice, pásale Pedro, te estaba yo esperando. Y pues como hemos estado hablando, Hechos 10, 47 y 48 y Hechos 11 del 1 al 3, que ahorita lo vemos, Pedro dice, ¿puede alguien prohibir el agua para que no sean bautizados o, entre comillas, o entre paréntesis, purificados, estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Por qué? Porque hubo un derramamiento, de acuerdo al relato, del derramamiento espiritual, del Espíritu de Dios, y que todos empezaron a profetizar, a hablar en otras lenguas, de acuerdo al relato. Los nazarenos de Jerusalén, vamos a decir que los dos grupos, ortodoxos y los medios ortodoxos, cuestionaron a Pedro si había comido con ellos. No se enfocaron al bautismo, o sea, no, oye Pedro, miren que regresó Pedro muy entusiasta de que los gentiles ya estaban, y sobre todo personajes importantes en Roma, y que estaban ahí en la tierra de Israel. Venía contento, eufórico, animado. Dice, a ver, pero oye, ¿comieron en la casa de este señor, de Cornelio? ¿Comieron en su casa? ¿Entraron a su casa? ¿Estuvieron en la mesa con ellos? O sea, para ellos no les importó, o sea, no se pusieron en atención si se bautizaron, es decir, si hicieron el ritual de purificación. Recuerden que el bautismo viene siendo el ritual de purificación de acuerdo al enfoque judío. ¿Okay? No les interesó, vamos para allá. Vamos a leerlo, vamos al libro de los Hechos, y dijimos que es el capítulo 10 que estamos estudiando juntos. El libro de los Hechos 10, busca tu Biblia. Y bueno, dice acá, dice que 47, 48. Aquí está. ¿Pero acaso alguien puede negar el agua para que no sean bautizados estos que aquí han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Enseguida les mandó que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y le rogaron que permaneciera con ellos algunos días. Es decir, que se hospedara. Ahora vemos el capítulo 11. Vamos para allá. Y versículo 1 al 3. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea se enteraron de que los gentiles también habían recibido la palabra de Dios. Y al subir Simón a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, el grupo 1, contendían con él, diciendo, él, o sea, Pedro ha entrado en casas de incircuncisos para comer con ellos. Entonces Pedro pues empieza a narrarles la historia que de alguna manera hemos hablado. Entonces, al bautizar, aquí viene un asunto interesante que hay que observar. Recuerden que toda esta trifulca de estos tres grupos antagónicos circula de la entrada de los gentiles precisamente al grupo. Al bautizar o realizar la purificación ritual de los judíos esenios, porque eso lo practicaban muchísimo los judíos esenios, incluso en Qumran se encontraron piletas varias, porque practicaban mucho precisamente el ritual de purificación. Y este ritual pues es muy conocido para que lo hicieron los esenios, como lo acabo de decir. Entonces Pedro, de alguna manera, practica este ritual de los esenios, acepta en el marco del judaísmo nazareno que los conversos de la puerta o los temerosos de Dios, porque así se le llamaba a Cornelio, de acuerdo a Hechos 10, dice Cornelio era un temeroso de Dios, era un prosélito de la puerta, pero aún no estaba circuncidado. Ojo, entonces no tenía circuncisión. Estamos hablando de Pedro ahora. Ahora, esto explica la visión que tuvo de ese lienzo cuando bajaron los animales impuros. Mata y come no era un asunto de alimento kosher, sino que era la purificación de los gentiles.
no llames impuro lo que yo he purificado. ¿Ok? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ir analizando cómo el redactor nos está mostrando la entrada de cómo fue la entrada de los gentiles. No llames impuro lo que lo que ya he purificado. Entonces, el bautismo, la inmersión, purificó a ese grupo. De alguna manera eso le permitía a Pedro ya estar dentro de su casa, comer con ellos después del bautismo, no antes. Porque dice ahí el relato que él estaba hablando las maravillas, estaba dando ese testimonio acerca de Yeshua, explicando las escrituras. Y la gente creyó y recibió el Espíritu de Dios en sus vidas. Y fue Pedro y dice, bueno, ¿habrá algo que impida que estas personas puedan bajar a las aguas? Si lo dijéramos en otras palabras, pudieran bajar a las aguas de la purificación. Pues órale, vamos. Entonces dice, bajaron a las aguas de purificación, pues les quedaba cerca el mar. No dice cómo lo hicieron. Si lo hicieron en el mar, en un río, bueno. Entonces, bajaron a las aguas de purificación en el nombre del que habían creído, de ese rabino que estaban hablando, que es el Mesías, de acuerdo al mensaje del libro de los Hechos a través de Pedro. Creyeron que Yeshua es el Mesías y se bautizaron o bajaron a las aguas en ese nombre, en el nombre de Yeshua. Ahora, Pedro planteó que si eran aspirantes a la conversión total al judaísmo, eran dignos de participar en una mesa común. Y de esta forma los judíos nazarenos de Jerusalén quedaron satisfechos. Por eso, ¿por qué? Porque fueron purificados. Dice, mira, yo me senté con ellos, prácticamente lo que estaba diciendo es, yo me senté con ellos después que fueron purificados, no antes. Entonces dice, bueno, esto está bien. Como que ya les calmó ya esa inquietud de andarse metiendo con personas impuras. Porque acuérdense que los judíos ortodoxos, nazarenos ortodoxos, tenían todavía muy marcado los takanots de los rabinos. Ahora, el centurión temeroso de Dios, o prosélito de la puerta, era ya un semijudío. Debía cumplir con un ritual específico para ser enteramente como tal. Por lo tanto, Pedro no comió con gentiles, sino con un semijudío. Un semijudío que bajó a las aguas, que creyó en Yeshua, de acuerdo a la filosofía del grupo 3, solamente tienes que creer en Yeshua, pero sin embargo bajó a las aguas para la purificación y de acuerdo a la mentalidad del judaísmo ortodoxo, poder ya comer con ellos en la mesa, ya estando purificados. Pedro realmente realizó un baño ritual judío, conocido como bautismo. Ahora, conociendo la categoría de conversos al judaísmo o temerosos de Dios, pues esto es lo que poseía el centurión romano Cornelio y los miembros de su familia. Eran simpatizantes, eran personas que no estaban 100% en el judaísmo, participaban en las fiestas, daban sus ofrendas, sus donativos, pero no estaban circuncidados. Ahora, en ningún caso el tema de Cornelio fue una aceptación de ingreso para los gentiles al judaísmo nazareno, es decir, al cristianismo. Realmente nos está mostrando la purificación de los gentiles, y por eso la importancia del bautismo que se maneja tanto Mateo, que es el que más lo maneja al final de su último capítulo, y realmente Marcos 16, el escrito más antiguo de Marcos, la copia más antigua de Marcos, el capítulo 16 llega solamente hasta el 18. Posteriormente, estamos hablando ya en los años 200, que se agregó, después de esos años se interpoló lo que es del versículo 9 al final del libro de Marcos. Pero el escrito más antiguo no lo tiene, llega hasta el número 8 nada más. Pero lo agregado, lo interpolado, pues tiene que ir en acorde a la filosofía de ese cristianismo romano naciente que realmente ya empezó a marcar ya sus líneas el cristianismo romano. Bien. El asunto entonces con Cornelio, ¿cuál era? No era tanto si era su entrada al grupo de los grupos nazarenos, ya eres miembro de la congregación.
Ya eres miembro activo de la iglesia. O sea, ese era el asunto. O sea, el asunto era que si los temerosos de Dios, que eran gentiles, en vías de conversión al judaísmo, podían recibir el baño ritual judío antes del rito de la circuncisión. Entonces, tenemos que ver eso. O sea, no era tanto si Cornelio y su familia ya podían entrar al grupo de los nazarenos, al grupo judío nazareno. No, ese no era el tema. Sino el punto era que podían recibir el baño ritual antes de la circuncisión, ¿sí? O sea, no estaban circuncidados, sin embargo, recibieron el baño ritual para purificarse. También había otro asunto, o si debían ingresar primero en forma integral bajo la circuncisión para ser judíos plenos y así después tomar el baño ritual. O sea, es una polémica ahí. Oye, mira, se bautizaron y no estaban circuncidados. ¿O cuál es el asunto? No, es que primero se tienen que circuncidar y ya luego el bautismo. Quiero decirte que hoy en día hay grupos que así lo manejan, que dicen, no podemos practicar el bautismo a ti porque no te has circuncidado todavía hasta que te circuncides. Y ya están con el cuchillo ahí afilándolo, ¿no? No, entonces aquí está la polémica. ¿Y qué es lo que nos está mostrando el libro de los Hechos? Que el libro de los Hechos, lo que pasó con Cornelio es que fue bautizado, fue purificado en las aguas de acuerdo al ritual de purificación en el judaísmo y no estaban circuncidados. ¿Ok? Y pues bueno, ya ahí vamos a ir cerrando. Entonces la misión de Yeshua, nuestro divino, ahora sí que nuestro bendito maestro, ¿qué es lo que nos enseña? Él, como lo vimos la semana pasada, Yeshua se concentró a los judíos. Él empezó a hablar a los judíos, mandó al grupo, de acuerdo a los relatos de las escrituras, él mandó a sus discípulos con los judíos, no se paren en ninguna parte de Samaria, no toquen nada, según Mateo 10. Aunque después viene el evangelio gnóstico de Juan y dice todo lo contrario. Que sí se paró en Samaria, que dialogó con una mujer samaritana y que se quedó varios días, para ser exacto, 2 días, ya 2 son varios, hablando acerca del reino. Entonces, pues por un lado dicen que no, por el otro dice que sí. Pues te digo que a veces hay ciertas confrontaciones en lo que se dice. Nadie habla de la samaritana excepto Juan. Ahora, lo que nosotros estamos viendo con la misión del rabino Yeshua, bendito maestro, que nos dejó un legado, sus dichos, sus enseñanzas, su interpretación de la Torá, que es importante. El ministerio de Yeshua se concentró en el pueblo de Israel, la nación de las 12 tribus, y como dije, no se enfocó a los gentiles. Pero después de su muerte, la entrada de los gentiles al grupo nazareno judío abrió una diversidad de teologías relacionadas con el judaísmo rabínico. Hasta el día de hoy. Esto es solo el comienzo, mis amados. Es el comienzo de una nueva ideología dentro del judaísmo que después se desprendió totalmente, que es el cristianismo, que ahora conocemos como ya el cristianismo. Esta ideología salió precisamente del judaísmo rabínico. Y el cristianismo, un grupo de nazarenos con 3 grupos antagónicos, sus inicios con la entrada de los gentiles al grupo, y que trajo toda una gama de pensamientos, porque para ellos el mundo ya se iba a acabar en días. Para Pablo el mundo ya se iba a acabar en días. Y sí, de alguna manera se acabó, pero con la destrucción del templo, que fue una destrucción, que fue algo demoledor, y diferentes encuentros que hubo, y todo esto trajo, pues, dolor y sufrimiento. O sea, sí fue el fin, pero el fin del servicio del templo. Por eso le surgía que entraran los gentiles rápido, porque iba a ser el fin. Pero no el fin del mundo. No del fin del mundo. Al menos ahorita en este año 2020 no es el fin del mundo, es el fin de una era y estamos entrando a otra. Otra era diferente.
totalmente. Surgieron más reinterpretaciones de la figura de Yeshua y su misión hasta el día de hoy. ¿Ok? Eso lo vamos a analizar, si el Eterno lo permite, en el módulo 2. Esta es la cuarta clase ya de este primer módulo de las teologías. Y vamos a ir analizando con las escrituras, ya leyendo, analizando un poquito más el pensamiento, qué es lo que están diciendo, hacia dónde va y bueno, realmente qué es lo que se debe creer. ¿Ok? Y pues como les he dicho, por favor investiga, verifica toda la información. Prácticamente lo que yo estoy compartiendo es historia, y cada quien crea lo que quiera creer, ¿sí? No estamos aquí para derrumbar creencias de fe, sino para conocer la historia. Bien, la bibliografía pues es la que hemos estado estudiando, que son varios. Tenemos Antonio Piñero, Eduardo Arens, Mario Sabán, como base. Ahorita hay más todavía, hay más documentación, pero ahorita para lo que estamos estudiando, para este inicio, en este módulo, nos han ayudado en los Cristianismos Derrotados, que vale la pena comprar ese libro, es de colección. También está el libro de Eduardo Arens, Asia Menor, en los tiempos de Pablo, Lucas y Juan, buenísimo, lo recomiendo para comprender muchas cosas. Las raíces judías del cristianismo, sinagoga, iglesia, ruptura del siglo II, y el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo, de Mario Sabán. Algunos han dicho que Mario Sabán es un historiador, ¿sí? Pero los datos históricos que él está dando hay que corroborarlos. Han dicho que Piñero ha tenido confrontaciones con Mario Sabán y no sé cuánto. Es muy posible que sí. Por eso nosotros tenemos diferentes autores, para que nosotros podamos corroborar la información que estamos leyendo y que al final podamos tomar conclusiones en base a diferentes perspectivas, diferentes autores. ¿Okay? Hay más autores que de veras vale la pena, los vamos a ir agregando poco a poco. Ya les dije, esto nos va a ayudar a entender prácticamente qué fue lo que sucedió, y ruego a mi Padre Eterno que en estas 4 enseñanzas hayan podido visualizar cómo ha sido toda esta historia, y que en las próximas, si Dios nos permite seguir estudiando juntos, va a ir abriéndose como una luz que va desde un puntito y va a ir abriendo más, hasta que vamos a comprender la situación finalmente acerca de Yeshua. Pues bueno, gracias por acompañarme en este primer módulo. Que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti, te dé ese shalom, esa paz en todo tu ser, en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar. Te mando un fuerte abrazo, y si el Eterno lo permite, nos vamos a estar viendo en la próxima clase de la próxima semana, con el favor del Eterno. Bien, pues muchas bendiciones. Shalom.